En el corazón de esta conmovedora historia se encontraban tres individuos cuyas vidas quedaron irrevocablemente entrelazadas en una red de deseos prohibidos y trágicos desenlaces. Elena Rodríguez, una exgerente de tienda de 68 años con pasión por la vibrante vida urbana, siempre había anhelado la emoción que conocía en el pasado. Su esposo, James Wallace, un profesor de secundaria de 70 años, era respetado en la comunidad por sus estrictos estándares éticos y principios inquebrantables. El catalizador del drama que se desplegaba era Nico Martelli, el hijo de 20 años de James de una relación anterior, un reflexivo barista de cafetería con aspiraciones artísticas y una historia complicada. Nico se había mudado recientemente a su hogar costero, introduciendo un elemento de espontaneidad juvenil que pronto encendería un romance apasionado y condenado. Mientras las suaves brisas marinas barrían el pueblo costero, nadie podía prever la tempestad que estaba a punto de azotar el corazón de la familia de Elena. Lo que comenzó como una colaboración aparentemente inocente para reparar daños en el techo se convertiría en una obsesión que desafiaría las normas sociales y los lazos familiares. Elena nació en 1956 en una metrópoli bulliciosa, única hija de una madre soltera que trabajaba largas horas. Elena encontró consuelo temprano en la enérgica vida de la ciudad. Su juventud estuvo marcada por la soledad y sueños de aventuras que alguna vez esperó vivir. Como joven, Elena ascendió en el ámbito de la gestión minorista, impulsada por su agudo talento y el deseo de escapar de sus humildes comienzos. Durante su ascenso, se casó con un encantador vendedor llamado Xavier. El matrimonio fue efímero, terminando después de solo 2 años cuando la búsqueda de una carrera en el extranjero llevó a Xavier a dejar atrás a Elena. Con el corazón roto pero resiliente, Elena se volcó en su carrera, llegando a ser la gerente de una tienda prominente. Su segundo matrimonio con un contador pragmático llamado Gerald duró más, pero la dejó sintiéndose insatisfecha. Gerald era confiable pero carecía del entusiasmo por la vida que Elena tanto extrañaba, y se encontró anhelando la emocionante vida que una vez imaginó. En sus 50s, recién divorciada y sintiéndose ignorada por la vida, Elena conoció a James Wallace. Él era todo lo que sus anteriores parejas no habían sido: distinguido, intelectual y estable. James, viudo, parecía ofrecer a Elena la seguridad y estima que deseaba, y ella estaba cautivada por su atención. Su cortejo fue rápido e intenso, y en 6 meses, Elena se mudó al pueblo costero como la señora Wallace. La mudanza marcó un nuevo comienzo, una oportunidad para redefinirse entre nuevas caras. Elena abrazó su papel como esposa del profesor, participando en grupos comunitarios y trabajos voluntarios. Sin embargo, con el tiempo, una inquietud antigua comenzó a agitarse dentro de ella. James, a pesar de sus virtudes, era rígido y desinteresado en la espontaneidad que Elena anhelaba. Se encontró cada vez más aislada en su hogar, añorando la vibrante vida urbana de su pasado. Fue durante este descontento latente que Nico llegó, trayendo consigo una frescura que reavivó algo largo tiempo dormido en el espíritu de Elena. Poco sabía ella que la llegada de su hijastro encendería deseos que los conducirían a todos hacia un camino de consecuencias irreversibles. Nico Martelli nació en una noche turbulenta en 2004, resultado del breve segundo matrimonio de James con Lydia Martelli, una profesora de arte 20 años menor. Desde el principio, la vida de Nico estuvo llena de discordia y cambio. La infancia de Nico estuvo marcada por la tumultuosa relación entre sus padres, con las inclinaciones artísticas de Lydia chocando a menudo con el tradicionalismo estructurado de James. El matrimonio se disolvió cuando Nico tenía solo 5 años, con Lydia obteniendo la custodia principal. Se mudaron a una parte vibrante de la ciudad, donde Lydia se sumergió a sí misma y a Nico en un entorno artístico y colorido, totalmente opuesto a los valores conservadores de James. Los fines de semana y vacaciones que pasaba con James resaltaban diferencias marcadas, tirando de Nico entre dos mundos contrastantes. A medida que Nico maduraba, comenzó a reflejar el estilo artístico y la independencia de su madre. Sus años de adolescencia se caracterizaron por enfrentamientos frecuentes con la autoridad,
tanto en la escuela como durante sus estancias con James. Experimentó con diversas salidas creativas, desde el arte callejero hasta la música experimental, desafiando constantemente las normas. El vínculo de Nico con su madre, aunque cercano, se vio afectado por los problemas de salud mental y adicción de Lydia. Su vida fue una montaña rusa de altibajos creativos y periodos sombríos, con Nico a menudo asumiendo el papel de cuidador durante los momentos más oscuros. Esta crianza caótica moldeó la naturaleza introspectiva de Nico y complicó su capacidad para establecer conexiones duraderas. A los 18 años, la vida de Nico se desestabilizó una vez más cuando Lydia, durante un episodio maníaco, sufrió un grave accidente automovilístico que la dejó hospitalizada e incapacitada. Ante un futuro incierto y la larga recuperación de su madre, Nico decidió a regañadientes mudarse con su padre y Elena a su pueblo costero. El ajuste fue difícil. Nico, con sus tatuajes expresivos y su aura melancólica, era un extraño en la comunidad conservadora. Su estilo de vida artístico y sus puntos de vista de mente abierta lo enfrentaban frecuentemente con James, quien veía las elecciones de su hijo como un desafío directo a sus valores. Elena, percibiendo un espíritu afín en Nico, alguien que también se sentía sofocado por su entorno, extendió la mano para cerrar la brecha. Sus esfuerzos por conectar con su hijastro problemático iniciaron una serie de eventos que eventualmente llevarían al desastre. A medida que Nico se adaptaba a la vida en su nuevo hogar, ni él ni Elena podrían haber predicho la intensa atracción que estaba a punto de desarrollarse. Una atracción que perturbaría la armonía delicada de su familia y sacudiría la comunidad hasta su núcleo. Las semillas de la obsesión se sembraron en una cálida noche de agosto, apenas 3 meses después de la llegada de Nico. Incapaz de dormir debido al calor, Elena se aventuró a la cocina por algo de agua. Se detuvo en la puerta, cautivada por la vista ante ella. Nico estaba iluminado por el suave resplandor del refrigerador abierto, sin camisa, su piel ligeramente húmeda por el sudor. Estaba dibujando distraídamente en un papel, con una expresión de profunda concentración. El aliento de Elena se cortó, de repente y profundamente consciente de la presencia física de Nico como nunca antes. Nico levantó la vista, sorprendido por su presencia. Sus ojos se encontraron, y por un momento fugaz, el tiempo se congeló. Avergonzada, Elena balbuceó una disculpa y se apresuró a regresar a su habitación, su corazón latiendo con una emoción que no había experimentado en años. Desde esa noche en adelante, Elena se volvió extremadamente consciente de la presencia de Nico en la casa. Buscaba razones para estar cerca de él, ya fuera trayéndole bocadillos mientras trabajaba en su música en el garaje o demorándose en la sala de estar mientras él veía películas nocturnas. Inicialmente, Nico parecía no darse cuenta del cambio en el comportamiento de Elena, pero con el tiempo, comenzó a percibir las miradas sostenidas, el ligero temblor en su voz cuando le hablaba. Parte de él se sentía incómodo con la tensión, pero otra parte, la que anhelaba afecto, la disfrutaba. La fascinación de Elena se profundizaba en secreto, oculta tras una fachada de cuidado maternal. Fantaseaba con encuentros accidentales con Nico, orquestando situaciones aparentemente inocuas para estar cerca de él. Se ofreció a hacer su lavandería, encontrando consuelo en el aroma familiar de su ropa. Insistió en llevarlo a sus conciertos en la ciudad, atesorando sus momentos juntos en el coche. A medida que los vientos costeros anunciaban la llegada del otoño, las ensoñaciones de Elena se volvían más vívidas. Imaginaba a Nico como el protagonista del romance de su propia vida, imbuido de la pasión y el peligro que ella anhelaba. En sus fantasías, la diferencia de edad y los lazos familiares se disolvían, reemplazados por una historia de amantes contrariados desafiando las expectativas sociales. James, absorto en su enseñanza y roles comunitarios, permanecía ciego a la cambiante dinámica dentro de su hogar. Interpretó las atenciones de Elena hacia Nico como esfuerzos para fortalecer su vínculo de madrastra e hijastro, y apreciaba lo que veía como una suavización en su relación previamente distante. Sin embargo, bajo la calma, las tensiones aumentaban. Nico, cada vez más consciente del interés de Elena,
comenzó a alejarse. Se aislaba más a menudo en el garaje, sumergido en sus complejas composiciones musicales introspectivas. Elena, malinterpretando su retiro como una provocación, redoblaba sus intentos de conectar con él. Con el cambio de estación y el aire volviéndose crujiente, su hogar se equilibraba al borde del caos. La obsesión de Elena, alimentada por una vida de sueños no realizados y romances ficticios, estaba a punto de estallar en la realidad, iniciando una cadena de eventos destinados a la catástrofe. La distinción entre fantasía y realidad se volvía borrosa en una noche tormentosa a finales de septiembre. Con James fuera en una conferencia, Elena y Nico se encontraban solos en la casa. Un corte de energía sumió su antiguo hogar en sombras. Armada con velas, Elena se dirigió al garaje donde Nico luchaba por continuar su trabajo en medio de la oscuridad. Lo encontró exasperado, frustrado por la falta de luz. En la vacilante luz de las velas, Elena vio su oportunidad. Sugirió pasar el tiempo con una copa de vino, una invitación que Nico aceptó con reticencia. Mientras se sentaban en la cocina tenue, con la tormenta rugiendo afuera, Elena se abrió sobre sus decepciones pasadas y su soledad. Nico, posiblemente suavizado por el vino y la cercanía, comenzó a revelar sus propias vulnerabilidades y dudas. Habló de su relación tensa con su madre, su sentido de insuficiencia bajo el escrutinio de su padre y su búsqueda de pertenencia. Elena escuchaba atentamente, su contacto ocasionalmente encontrando el de él en gestos reconfortantes que desencadenaban una energía palpable entre ellos. A medida que avanzaba la noche y el vino se agotaba, su diálogo se aventuraba en territorio más íntimo. Elena, envalentonada por el alcohol y el ambiente electrizante, confesó su atracción por Nico. Compartió cómo él había reavivado emociones en ella que pensaba habían desaparecido hace tiempo, como veía en él la pasión y profundidad que siempre había deseado en una pareja. Nico, dividido y abrumado, intentó resistirse. Habló sobre lo inapropiado de su situación, su respeto por su padre. Pero Elena persistió, acercándose más, su voz un murmullo seductor mientras revelaba las fantasías que había atesorado en secreto. En la luz de las velas, con la tormenta rugiendo afuera, la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzó a difuminarse. Su primer beso fue vacilante, casi inocente, pero rápidamente se intensificó, décadas de anhelo reprimido y soledad estallando en una oleada de pasión. Las manos de Elena exploraron la forma de Nico, maravillándose de su vitalidad juvenil, un marcado contraste con la mayor edad de James. Nico, a pesar de sus reservas, se encontró respondiendo al toque seguro de Elena, su confianza encendiendo algo feroz dentro de él. Hicieron el amor en el suelo de la cocina, rodeados por velas parpadeantes, con el rugido de la tormenta subrayando su unión clandestina. Después, mientras yacían enredados sobre los fríos azulejos, la realidad se infiltró gradualmente de nuevo. Nico, lleno de culpa y confusión, se retiró silenciosamente a su habitación. Elena, eufórica con la victoria y el deseo residual, comenzó a tramar cómo asegurar que su relación continuara. La mañana siguiente estuvo marcada por la incomodidad y miradas evasivas. Nico intentó disculparse, proponer que olvidaran lo ocurrido, pero Elena no se disuadió. Lo confrontó en el pasillo, acercándose mientras susurraba promesas de secreto y futuras intimidades. Nico, aún conmocionado por los eventos de la noche anterior, accedió a continuar su relación, impulsado por una mezcla de anhelo y el temor a las posibles repercusiones. Así comenzó un peligroso ballet de secreto y pasión. Compartieron momentos robados en los rincones sombríos de la casa, encuentros rápidos y fervientes cuando James estaba fuera por asuntos escolares o comunitarios. Elena prosperó bajo la atención de Nico, sintiéndose más viva que en años. Lo colmó de regalos, equipo musical de alta gama, ropa de moda, justificando los gastos ante James como esfuerzos para hacer que Nico se sintiera más integrado. Nico, por su parte, luchaba con la culpa y un vínculo emocional cada vez más profundo con Elena. Ella le brindó la aceptación incondicional que él había anhelado,
aunque de una forma inesperada. Su música se volvió más profunda, impregnada de motivos de amor clandestino y anhelos ocultos. A medida que la temporada avanzaba hacia el invierno, su relación se intensificaba, el riesgo de ser descubiertos añadiendo un filo a sus encuentros. Pero bajo el ardor, una corriente de inquietud se estaba formando. Tanto Elena como Nico entendían que su relación era insostenible, que ser descubiertos traería consecuencias que ninguno estaba preparado para enfrentar. Sin embargo, envueltos en su romance ilícito, avanzaron, ajenos a la tormenta que se acercaba. A medida que su relación se profundizaba, también lo hacían las complejidades de mantener sus vidas duales. Cada día se convertía en una danza intrincada de miradas furtivas, caricias secretas y engaños complejos. El hogar, una vez respetable en su comunidad costera, ahora ocultaba un escándalo que sorprendería a sus vecinos si alguna vez se revelaba. Elena se sumergió en el papel de una esposa y madrastra devota con energía renovada, quizás como una manera de contrarrestar su culpa. Organizó cenas para los colegas de James, horneó pasteles para eventos comunitarios y participó en iniciativas del vecindario. Para los forasteros, parecía más comprometida y vivaz que antes, lo que provocó comentarios de muchos en el pueblo sobre su aparente resurgimiento. Mientras tanto, Nico adoptó un comportamiento más reservado e introspectivo en público, encajando en el molde del músico contemplativo. Esto le permitió pasar periodos prolongados en el garaje trabajando en su música sin levantar sospechas. Sus composiciones se volvieron intensamente expresivas, tejidas con motivos que reflejaban sutilmente su relación clandestina, un tema recurrente del toque de una mujer mayor, melodías que evocaban paisajes emocionales ocultos. Sus encuentros se volvieron más audaces, un encuentro rápido en la lavandería mientras James estaba absorto en un libro, momentos intensos en el patio trasero, el aroma del aire marino mezclándose con sus susurros fervientes. Una vez, incluso arriesgaron la intimidad en la oficina en casa de James, la emoción del descubrimiento potencial agudizando su pasión. Sin embargo, la tensión de sus vidas dobles comenzó a manifestarse. Nico luchaba con noches de insomnio, yacía despierto conflictuado entre sus sentimientos por Elena y la culpa hacia su padre. Su música, aunque elogiada por su profundidad emocional, comenzó a inquietar a los oyentes con su tensión palpable. Elena se volvió cada vez más controladora y exigente. Reaccionaba intensamente si Nico interactuaba casualmente con mujeres de su edad, sus celos intensificados por la necesidad de ocultarlos. Empezó a tomar riesgos, como dejar notas románticas en las pertenencias de Nico o enviarle mensajes provocativos a lo largo del día. Los signos de estrés comenzaron a mostrarse. Nico una vez se deslizó y llamó afectuosamente a Elena cariño delante de James, corrigiéndose rápidamente. Elena a menudo miraba a Nico con anhelo abierto, volviendo a la realidad solo cuando James hacía un comentario puntual. Con la llegada del invierno, la carga de su amor secreto se volvió insoportable para ambos. Se volvieron paranoicos, sobresaltándose por sonidos menores, temerosos de que cualquier visita inesperada pudiera revelar su secreto. La emoción de su romance oculto estaba cada vez más nublada por la ansiedad de mantener su fachada. A pesar de la creciente tensión, ni Elena ni Nico encontraron la fuerza para terminar su aventura. Estaban demasiado enredados en la intensidad y pasión de su relación. Sin embargo, al acercarse el fin de año, ambos sintieron más agudamente la precariedad de su situación, percibiendo que su frágil arreglo estaba llegando a su punto de ruptura. James, siempre observador, había agudizado su habilidad para notar discrepancias y engaños a lo largo de su carrera como profesor. Inicialmente, los cambios en su hogar eran lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidos. Notó el ánimo animado de Elena y asumió que se debía a sus nuevos proyectos comunitarios. Vio a Nico adaptándose más a la vida en casa, lo que tomó como un desarrollo positivo. Pero a medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir patrones más preocupantes, señalando que algo significativo estaba mal.
James empezó a notar conversaciones apagadas que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación. Observó a Elena y Nico intercambiando miradas prolongadas en la mesa del comedor. Sus miradas transmitían algo que él no podía interpretar. Una tarde, James volvió a casa temprano de una reunión del profesorado y encontró la casa inusualmente silenciosa. Al acercarse al garaje, escuchó voces amortiguadas y una risita contenida. Al abrir la puerta, encontró a Elena y Nico de pie, incómodamente separados. Ambos aparecían despeinados y sonrojados. Elena explicó rápidamente que había estado ayudando a Nico con la composición de una nueva canción, pero James no pudo desechar la sospecha persistente de que algo no estaba bien. James comenzó a examinar más de cerca el comportamiento de su esposa. Notó que ella estaba poniendo más esfuerzo en su apariencia, usando perfume incluso en días sin planes de salir. Descubrió recibos de ropa costosa escondidos en su cajón, prendas que nunca había visto que ella usara. Nico también comenzó a comportarse de manera inusual alrededor de su padre. El joven, normalmente taciturno pero respetuoso, ahora parecía incapaz de sostener la mirada de James. Se volvió defensivo cuando se le preguntaba sobre sus actividades y, una vez, James escuchó una discusión tensa y susurrada entre él y Elena en la cocina. La sospecha comenzó a arraigarse en la mente de James, llevándolo a pasar noches en vela, repasando sus interacciones y preocupándose cada vez más por la cercanía inusual entre Elena y Nico. A pesar de su inquietud, James dudaba en enfrentar directamente a su esposa o a su hijastro. Parte de él resistía a aceptar lo que comenzaba a sospechar. Sin embargo, a medida que avanzaba el invierno, la tensión en el hogar se escalaba, moviéndose inexorablemente hacia un clímax. El día que todo se desmoronó comenzó de manera rutinaria. James salió temprano para el trabajo, preocupado por las crecientes señales de engaño en casa. Elena y Nico, creyendo que estaban solos, bajaron la guardia en un momento de pasión intensa en el dormitorio principal. Sin embargo, James, habiendo olvidado algunos documentos cruciales, regresó inesperadamente. En su prisa por separarse y vestirse, Elena y Nico no notaron la aproximación de James por las escaleras. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, y el tiempo pareció congelarse. James se quedó en la puerta, su expresión una de total shock e incredulidad. Elena, con la blusa medio abotonada, estaba cerca de la ventana, mientras Nico se apresuraba a ponerse los jeans. Un silencio profundo llenó el aire, roto solo por la aguda inhalación de Elena. Entonces, como si una presa hubiera reventado, la ira de James estalló. Su rostro se torció de furia mientras comenzaba a gritar, su voz resonando por la casa. ¿Cómo pudieron? Sus acusaciones fueron dirigidas tanto a Elena como a Nico. Elena, recuperándose del shock inicial, se acercó a James, extendiendo las manos en un gesto de súplica. Comenzó a disculparse, sus palabras saliendo atropelladamente, una mezcla de arrepentimiento y explicaciones. Habló de su soledad, de sentirse descuidada, y de la conexión que sentía con Nico, como él la entendía de maneras que James nunca había hecho. Pero sus intentos de explicación solo inflamaron más la ira de James. James se volvió hacia Nico, exigiendo saber cuánto tiempo había durado el affair. Nico, pálido y tembloroso, intentó asumir la culpa sobre sí mismo. Habló de sentirse manipulado, de su confusión, de sentirse atrapado, pero sus explicaciones parecían insustanciales. James podía ver la verdadera angustia en los ojos de su hijo cuando miraba a Elena. A medida que la confrontación se intensificaba, la habitación se sentía cada vez más opresiva, llena de tensión y recriminaciones silenciosas. La primera explosión de ira de James se transformó en una furia más peligrosa y controlada. Cuando habló de nuevo, su voz era baja, firme, pero temblaba con emoción reprimida. Declaró a Elena que su matrimonio había terminado, exigiendo que ella abandonara la casa de inmediato. A Nico, le dijo que ya no tenía hijo, despidiendo al joven ante él como si fuera un extraño. Elena, comprendiendo completamente la gravedad de la situación, se angustió. Se aferró al brazo de James, suplicándole que reconsiderara, que le diera otra oportunidad. En su desesperación,
Pronunció palabras duras destinadas a herir a James tan profundamente como ella se sentía herida. En ese momento, mientras las duras acusaciones de Elena llenaban el aire, algo en James estalló. Superado por la ira, golpeó, su mano conectando con la cara de Elena con un impacto severo. Elena retrocedió, su expresión una de shock y miedo. Nico, impulsado a actuar, intentó intervenir, pero James estaba fuera de alcance, consumido por su furia. En un torbellino de violencia que parecía extenderse tanto eternamente como solo segundos, las manos de James se cerraron alrededor del cuello de Elena. Nico luchó desesperadamente por alejar a su padre, gritando para que se detuviera, pero el agarre de James era implacable. Para cuando lo soltó, ya era demasiado tarde. Elena colapsó en el suelo, sus ojos vacíos y fijos. Un silencio descendió, solo interrumpido por la respiración pesada de James. Padre e hijo se quedaron de pie sobre el cuerpo sin vida de Elena, la cruda realidad de la tragedia asimilándose lentamente. En solo unos minutos desgarradores, sus vidas cambiaron drásticamente, la serena fachada de su existencia costera destrozada irrevocablemente. En las secuelas inmediatas, su hogar se convirtió en una escena de pesadilla. James, con su ira agotada, se desplomó en un rincón de la habitación, su mirada vacía, murmurando para sí mismo. Nico, en shock e incredulidad, iba y venía, alternando entre llorar incontrolablemente y intentar inútilmente revivir a Elena. Fue Nico quien finalmente rompió el abrumador silencio. Temblando, tomó su teléfono para llamar al 911, la gravedad de su próxima acción asentándose sobre él. Estaba a punto de denunciar a su propio padre por asesinato. Pronto, el tranquilo pueblo cobró vida con las luces intermitentes de los coches de policía y una ambulancia, atrayendo la atención de los vecinos curiosos. James no ofreció resistencia cuando fue esposado y llevado, su rostro un retrato de shock y realización gradual. Nico, interrogado por separado, luchó por articular un relato claro de los eventos. La realidad era demasiado terrible, demasiado surrealista para expresarse completamente. A medida que la noticia de la tragedia se difundía, la comunidad unida del pueblo costero reaccionaba con shock y dolor. James Wallace, el estimado profesor de secundaria, fue arrestado por el asesinato de su esposa, Elena, la que fuera una gerente de tienda vibrante y participativa, conocida por su calidez y amabilidad. Ahora desaparecida, y Nico, huérfano de la manera más terrible imaginable. En los días siguientes, a medida que la investigación policial se profundizaba, surgían más detalles. Los rumores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Elena y Nico empezaron a circular. Algunos los defendían, alegando que el amor no conoce límites. Otros los denunciaban, considerando sus acciones como una traición a los valores familiares. La casa de los Wallace, otrora un pilar de respetabilidad comunitaria, ahora estaba desierta y desolada, la cinta policial amarilla ondeando en la brisa marina, un símbolo contundente de la calamidad que había ocurrido dentro. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el caso contra James Wallace avanzaba. Su defensa alegaba insanidad temporal debido a un extremo estrés emocional, preparando el escenario para lo que prometía ser un juicio apasionante. La fiscalía, fortalecida por el testimonio reticente de Nico y la evidencia tangible recopilada, se sentía confiada en sus cargos. El pueblo, profundamente conmocionado por los eventos en la residencia Wallace, había cambiado para siempre. El incidente servía como un sombrío recordatorio de que la oscuridad podría esconderse bajo la apariencia incluso de los entornos más serenos. Una investigación más profunda sobre la muerte de Elena desenredaba la compleja secuencia de eventos que llevó a ese día fatídico. Entrevistas con vecinos, análisis de registros telefónicos y un escrutinio exhaustivo de la casa de Wallace dibujaban el retrato de un hogar en desorden, su exterior respetable ocultando secretos profundos. Un pedazo de evidencia crucial emergió del diario personal de Elena, encontrado en un cajón cerrado con llave. El diario detallaba la escalada de su obsesión con Nico, desde una simple atracción hasta un intenso affair. Las entradas mostraban a una mujer luchando con la culpa y el deseo,
consciente de las fallas morales de sus acciones pero incapaz de detener sus impulsos. El estudio de música de Nico en el garaje se convirtió en otra fuente significativa de información. Los investigadores descubrieron composiciones y letras que sugerían sutilmente la relación clandestina. Una canción conmovedora presentaba letras sobre las manos guías de una mujer mayor contra un telón de fondo de melodías tumultuosas. Nico, permaneciendo retraído, era descrito alternativamente como una víctima manipulada y una fuerza destructiva dentro de su familia. Sus familiares rechazaban las constantes solicitudes de entrevistas, pidiendo privacidad durante este periodo desafiante. A lo largo del juicio de 2 semanas, la fiscalía pintó un cuadro de un hombre llevado a extremos letales por celos y traición. Nico, pálido y visiblemente sacudido, testificó contra su padre, su voz apenas un susurro mientras relataba las circunstancias que llevaron a la muerte de su madrastra. El equipo de defensa de James abogó por un cargo de homicidio involuntario, señalando su grave turbulencia emocional. Testigos de carácter relataron el respeto de larga duración de James en la comunidad, su compromiso como educador y su naturaleza anteriormente amorosa. Después de 3 días de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en 2º grado. Cuando se pronunció la sentencia, 25 años a cadena perpetua, un gasp colectivo llenó la sala del tribunal. James, resignado pero estoico, fue esposado y escoltado fuera. Nico, incapaz de soportar la vista, salió silenciosamente del tribunal, dejando atrás el pueblo y los trágicos eventos que habían marcado irrevocablemente su vida.